Filipenses 4:13. Creo que ya conocemos ese versículo. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia, mi Señor, que hoy nos tienes aquí para escuchar el consejo de tu palabra. Siempre es bueno. Es nuestro alimento espiritual que siempre necesitamos. Y tú, siendo bueno, nos traes la palabra hoy. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santo, para que podamos atesorar ese hermoso regalo, ese hermoso alimento espiritual que tú traes ahora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. Estudiando este tema, me puse a buscar imágenes, cosas sobre este versículo de la Biblia, muy mal usado, y lo encontré tatuado en muchas personas. Filipenses 4:13, más que todo boxeadores, peleadores de la MMA, en autobuses donde recogen gente. Es uno de los versículos muy mal utilizados aún en el ámbito de evangélicos, cristianos evangélicos, donde realmente si no entiendes el contexto, nada sucede. Porque la mayoría lo usa a veces para pasar un examen, quizá. Un examen, les toca la hora del examen y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no haya estudiado ni una página de lo que tenía que estudiar, ¿no? O sea, ¿cómo va a suceder eso? Es más, lo han usado como un amuleto, ¿no? Cuando hay algo que no puedes lograr por A o B razón, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es totalmente erróneo usarlo de esa manera, como un amuleto, como una forma de darte un poder especial, una inteligencia sobrenatural a la hora de decir ese versículo, lo cual, si leemos los contextos, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo dije, bueno, ¿en qué estamos actuando mal? Especialmente, como les digo, he visto o he escuchado en cristianos evangélicos utilizar esa frase, ¿no? Ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez cuando va a llegar tarde a algo y para que no se enoje el jefe, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a ganar. Mal utilizado. Entonces, pero vamos a entrar realmente el por qué el apóstol Pablo dijo este versículo, dijo esta frase. Y él, más que cualquier otro de los apóstoles, sabía por qué lo decía. Era como una forma de sentir gozo, porque eso es lo Filipenses. Filipenses solo se trata la mayoría es del gozo y del regocijo que él tuvo durante ese tiempo. Porque cuando él escribe la carta a los Filipenses, se recuerdan, hermanos, es una epístola cuando él estaba en la cárcel, en Roma. Entonces, para que alguien sienta gozo, regocijo en una cárcel y empiece a relatar esto, claro, el destinatario era los filipenses, por los cuales ellos vieran en la vida del apóstol Pablo de que, pues, tenemos que estar contentos.
con lo que tenemos y por lo que no tenemos. Tenemos que vivir en contentamiento. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y eso es realmente lo que indica este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando hay adversidades. Pero no como amuleto, sino que es una promesa para todo aquel cristiano de que está pasando lo que el apóstol Pablo describe aquí. Y por eso él usó esa frase. Y otro versículo muy mal usado también está un poquito más adelante, en ese mismo Filipenses 4, el cual dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y realmente la mayoría usa ese versículo para decir: no, pues vas a obtener cosas, mi Dios te va a ayudar, pues suplirá todo. Pero en absolutamente no saben ni por qué lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, este tema es para que entendamos de que no podemos usar versículos y usarlos de amuleto. Amén. Y vamos a entrar en el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de este versículo. Amén. Entonces, si vamos a comenzar en el 10, Filipenses 4:10. Y dice, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Al fin habéis revivido, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Amén. No sé si ustedes han oído que ha salido la Reina Valera revisión 2015, 2020. Entonces, en la 2015 yo encontré que dice este versículo, dice: en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba oportunidad. Acuérdense que los filipenses eran los mismos que estaban en Macedonia. Si usted se recuerda, en la carta a los Corintios y en el libro de los Hechos, los macedonios estaban deseosos de mandar cierto dinero para los de Jerusalén. Y también los filipenses también eran los únicos que tal vez con amor daban al apóstol Pablo. Estaban ellos siempre preocupados: ¿dónde andará el apóstol Pablo? Estoy parafraseando o imaginándome siendo uno de ellos, y decir: ¿qué le estará pasando? ¿Tendrá comida? ¿Tendrá dónde refugiarse? Mire que leyendo las cartas él pasó muchos problemas, especialmente en la segunda carta a los Corintios. Él expresa todo lo que estuvo sufriendo. Amén. Ayunos, se ayunaba por ellos, pero también pasó hambre. Entonces ellos estaban conocedores de todo eso, lo que le había pasado al apóstol Pablo. Entonces su preocupación siempre fue: hermanos, hay que reunir un dinerito para poderle mandar al apóstol Pablo. Miren todo lo que sufre, todo lo que pasa. Hay veces no tiene que comer, y si nosotros le ayudamos, quizá él la pase de mejor manera. Amén. Entonces, pero para el apóstol Pablo, dice que él se regocijó mucho en el Señor cuando ellos encontraron la forma. Porque acuérdense, para mandar dinero no es como hoy, ¿no? En ese tiempo, para mandar dinero, hable una aplicación conectada a su cuenta de banco, $100, $200, usted le pone ¿cuánto? Enviar. Fácil. Más sin embargo, hay veces no lo hacemos. Para todos aquellos que andan predicando el evangelio,
o algo así. Entonces, para aquel tiempo, de mandar dinero a alguien a ciertas distancias, sabiendo que en el camino quizás se van a encontrar a ladrones, a gente o quizás el mismo que la va a llevar, quizás la va a hacer perdida. Uno nunca sabía. Entonces pero ellos siempre estaban preocupados. Dijo, bueno, y es hora de mandarle al apóstol Pablo. Ya tenemos tiempo de no haberle mandado. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, algunas iglesias, pero más que todo la de Corintios, él no quería que le ayudaran. ¿Se acuerdan? Que él decidió que no le ayudaran, por favor. ¿Por qué? Porque todavía eran carnales, eran unos niños. Amén. Y quizás lo iban a criticar porque recibía. Si lo criticaron porque no recibió, ahora imagínense al recibir la donación de ellos, la ayuda de ellos. Entonces él eligió, como apóstol, eligió decir, no quiero recibir nada de usted. Y eso, hermano, ahorita yo creo que la mayoría mejor extienden la mano, ¿no? En lugar de decir, no me den. Ahora lo que dicen, no, ¿cuánto más tienes? ¿Cuánto te dieron de los taxes? ¿El 20% me puedes dar? ¿El 10%? No sé. Entonces, pero el apóstol Pablo se reservaba ese derecho. Amén. Y ese derecho ellos lo respetaron. Lo criticaban, sí. Yo creo que en eso también debemos de actuar nosotros. Si usted trae una ofrenda y se la quiere dar directamente al pastor y el pastor le dice no, échelo mejor en el ofrendario, se entiende por qué. No es porque él está tratando de no aceptar y todo eso. Tenemos que entender eso, que el apóstol Pablo sabía de dónde venía en esta carta. Tal vez su corazón es diferente y todo y lo quiere dar, está bien. Pero el apóstol Pablo sabía quiénes eran los corintios y sabía lo que estaban haciendo. Entonces dijo, no, y ustedes no, que mejor prefiero no recibir nada. Porque si lo recibo, me van a decir que estoy viviendo el evangelio. Si no lo recibo, se van a enojar porque tampoco lo recibí. Muy orgulloso se siente el que no necesita de nadie. Entonces, aprendamos a entender esas cosas. Yo creo que más de algunos debemos que entender que hay veces ocurrirse en esas situaciones. Pero en este caso, el apóstol Pablo, sabiendo el corazón de los filipenses, la intención de ellos realmente era de ayudarle en todo momento. Y él se recuerda de ellos también ¿se acuerdan cuando estaba, hace poco lo vimos, hace poquito, cuando se encontraron a Lidia? ¿Se acuerdan de Lidia? El apóstol Pablo en Troas y todo eso, se encontraron en Lidia una mujer que vendía púrpura, que realmente son unas telas muy preciosas y todo, de la ciudad de Tiatira. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estoy leyendo en Hechos 16, si usted quiere ir allí, 16:14. Y dice que después Lidia, conociéndolos a ellos, les los rogó que se quedaran en su casa. Entonces, el apóstol Pablo, en ese momento, él aceptó. Ahora imagínense cómo se viera en ese tiempo. Digamos, cuando fuimos con el hermano Gustavo a México, una señora nos prestó su casa, pero estábamos solo nosotros y un perro que estaba por ahí. Y, o sea, si usted lee, dice que la hermana Lidia estaba allí y ella recibió y le rogó que se quedaran. Imagínense ahorita que pensara alguien. Van unos misioneros, encuentran una mujer allá y les dice, quédense en mi casa.
No sabemos si Lidia estaba casada o no. No sabemos si tenía, la Biblia no nos dice. Pero sabiendo el apóstol Pablo, y acuérdense que no iba solo, iba con Silas. Y creo que andaba Lucas ahí también y Bernabé. Entonces ya era un grupito, ya era más susceptible de que alguien recibiera algo. Pero cuando el apóstol Pablo habla sobre lo hermoso que eran los filipenses en darle algo para que él tuviera algo de comer, para que él pudiera hospedarse en algún lugar, el apóstol Pablo siempre tuvo la ayuda, siempre tuvo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Él andaba en lugares, en Roma, todas las ciudades de Roma, de Grecia. Él andaba predicando. Entonces él utilizó esa palabra para decir, no importa, no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya Él hará la cosa, porque yo no puedo. Yo no conozco a nadie aquí. Y de repente Él le presenta a Lidia para que le ayude y se quede en su casa. Entonces para eso es ese versículo. Para que en las cosas, si andamos de misioneros, si andamos en otros lugares, de acuerdo al Señor, que el Señor nos ha enviado a predicar la palabra, a establecer iglesias, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Amén. Ese es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora imagínense el apóstol Pablo andando en ese momento, cuando él dice en Corintios 11, perdón hermanos, 2 Corintios 11:9. Dice en 2 Corintios 11:9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, ¿saben qué? Yo no quiero ser su carga. Los de Macedonia están dispuestos, tienen buen corazón, ellos lo van a hacer. Así que, por eso él sintió ese gozo, porque los macedonios siempre, los filipenses siempre estaban buscando la forma de cómo hacerle llegar al apóstol Pablo. Y en eso, el apóstol Pablo, esta carta la escribe de la cárcel, él se acuerda de eso y les menciona esto a los filipenses y les dice que de gran manera yo me gocé, que ustedes me ayudaran, que ustedes estuvieran al cuidado de mí. De lo cual dice también estabais solícitos. Ellos tenían esas ganas de decir, ¿dónde está el apóstol Pablo? Hay que ayudarle. Amén. Y me recuerdo que una vez el hermano Carlos dijo, bueno, yo nunca he visto que alguien se ha sacado algún dinero y se lo ha dado al pastor. Me acuerdo que él dijo esa frase y se me quedó. Y dice, no es para que le den al pastor, pero si quieren darle, den. Y él tiene el derecho de rechazarlo o no. Amén. Estamos aprendiendo, hermano. Dice, estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué tenían los filipenses? No hallaban la forma de cómo hacerle llegar al hermano Pablo el dinero. ¿Qué hicieron ellos? De acuerdo al contexto de aquí más adelante, ellos iban guardando el dinero. Me imagino cada mes, cada 2 meses, cada semana, cada quincena, no sé, aquí no lo dice. Pero, de acuerdo al contexto, ellos dijeron, bueno, no sabemos dónde está el apóstol Pablo. Hay que guardar el dinero. Lo que reunimos el mes anterior, lo guardamos. Vamos a seguir el siguiente mes. Cuando sepamos dónde está y tengamos la forma, la posibilidad de mandar a alguien, un mensajero, que lleve el dinero, que tengamos la confianza, se lo vamos a enviar, pero vamos a guardar ese dinero para él. Imagínense esa iglesia. Por eso él estaba gozoso. Cuando él les escribe esta carta, acuérdense que solo es una carta,
Él solo habla del gozo que tenía con ellos, del amor hacia Él. Y dice el apóstol Pablo en el 11, regresemos a Filipenses 4:11, no lo digo porque tengo escasez. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Dígame quién no tiene escasez en la cárcel. O dígame si usted o yo no hemos pasado escasez una vez. Y lo feo que se siente. No tener que comer, no tener que vestir, no tener que darle a ese bebé que acaba de nacer. Escasez. Yo creo que todos hemos aprendido aquí en la escasez. Y eso es aprendido, porque en el versículo que sigue, dice, pues he aprendido a contentarme. O sea, es algo que uno, días, posibles meses, a algunos les tome años. Es una forma de aprender cómo vivir en la escasez. En El Salvador se vivía, ahorita no sé, lo que encontré yo fue de que con $2 al día se podía vivir. Había gente que vivía con $2 al día para 4 personas. $2 al día. Son $60 al mes. Esas personas, es más, hay unos que aprendieron a vivir $1 al día. Y sí, realmente yo veía allá, cada vez que iba a El Salvador, escuchaba de muchos que el mínimo es tanto, que no he trabajado y todo eso. Y en la escasez pensamos de que es la única forma que aprendemos. Y sí, porque quizás en la escasez podemos decir, no, que ya no me vuelva a pasar esto. Me quedé que solo había un tomate podrido allí en la refri y una tortilla como que era barco ya, era canoa ya dentro del refri. Ya no era tortilla plana. Y hay veces nosotros quizás decimos, bueno, en la escasez yo voy a aprender. Y créanse o no, hay gente que no aprende. O no aprendemos en la escasez. No aprendemos y decimos, bueno, ¿y si alguien me regala algo? Si me saco la lotería, si de repente encuentro una bolsa llena de dinero. En lugar de estar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí es cierto, quizás hoy tengo solo un huevito que compartir con mis 4 familiares. No sé si en México hacen esto, pero allá en El Salvador es muy común. Un huevo lo hacen como medio tibio, lo cortan la parte de arriba nomás, y 2 o 3 están ahí metiendo la tortillita con un poquito de sal, tortillita, para que alcance para todos. O echarle más agua a los frijoles. Y quizá en escasez, nosotros decimos, en escasez yo voy a aprender. Pues he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La obra de Dios va a caminar. Tenga o no tenga los métodos, las formas de llegar a algún lugar para predicar el evangelio, el Señor lo hará. Y en eso se basaba el apóstol Pablo. Y eso les estaba contando a los filipenses desde la cárcel, donde me imagino que tenía la escasez más grande que él había pasado.
en la cárcel. Y dijo, pues en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él estaba gozoso de que habían logrado llevarle dinero, pero estaba en la cárcel. Y dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice en el 12, sé vivir humildemente. Esta palabra, sé, eso no significa de que conoces, sino de que aprendiste. Eso es lo que significa esa palabra. Sé, no, sé quién es. No, ese es de conocer a alguien. No, sé vivir, quiere decir, yo he aprendido, he encontrado las herramientas necesarias para aprender de que en la escasez o en la abundancia yo le voy a servir al Señor. Yo no voy a esperar de que tenga un buen carrito para ir a la iglesia. Yo no voy a esperar de que todos mis biles están pagados. Ahora sí puedo servir al Señor. O porque tengo una necesidad muy grande y voy a ir al Señor, voy a ir a la iglesia para que los hermanos oren y de repente yo llegue a la casa y ya todo está resuelto. Eso no existe, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no lo decía porque iba a tener un examen, porque iba a ir a una pelea y que se iba a tatuar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Muy mal utilizado ese versículo. Dice, sé vivir humildemente. ¿Sabemos, hermano, vivir humildemente? Pregúntese a sí mismo. No mire a su vecino. ¿Sabemos vivir humildemente? Amén. En la cárcel, sin nada. ¿Sabemos vivir? ¿O vamos a estar renegando? Ay, es que ya no tengo, otra vez me volvió a pasar. Ya no tengo ni qué comer. Esta vida ya no la soporto. Quiero matarme. Quiero salir de este país. ¿Para qué vine con más pobreza? O estamos, el Señor me dará la sabiduría, el entendimiento, el por qué estoy en esta situación. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque no tenga un tomate podrido en la refri. Aunque no tenga absolutamente nada, no tenga que vestir, apenas tengo los mismos zapatos que ya se me ven los dedos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eso no me va a detener para que yo pueda orar, yo pueda leer la palabra, yo pueda predicar el evangelio. Eso no me va a detener. Y eso es lo que escribió el apóstol Pablo. Eso no me va a detener a mí. Yo sé cómo vivir humildemente. Yo sé cómo sufrir en el camino del evangelio. Yo sé aceptar y tener gozo cuando las situaciones son adversas. Y no estarme quejando el por qué no tengo, el por qué otros tienen, porque el pagano sí tiene 40 propiedades aquí en Ogden y yo no tengo ni siquiera un lugar donde rentar. Porque ese sí tiene y es pagano. Y yo no. No. Gracias a Dios, Señor, porque tengo lo más valioso que es la salvación eterna. Que he nacido de nuevo, conozco, sé diferenciar qué es vivir humildemente y qué es vivir ostentosamente. Y yo sé vivir humildemente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque él cuando recibía de parte de los macedonios, los filipenses, recibía buenas cantidades. De acuerdo a los contextos. No les voy a decir que eran 100, 200. No, de acuerdo al contexto. No nos vayamos muy lejos. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y para la abundancia, acuérdense la palabra sé, es tener entendimiento, conocimiento sobre eso. ¿Podemos vivir en abundancia?
sabemos vivir. Hemos aprendido. Bueno, quizás nunca le hemos tenido, ¿no? Pero si ponemos el ejemplo, hermanos, que yo les acabo de dar, que con $2 en El Salvador se vive tranquilamente, algunas familias, $60 al mes. ¿Y usted cuánto recibe, hermano? 1,000, 2,000, 3,000. No vamos muy lejos, 4,000. Si comparamos con ellos, usted está viviendo en la gloria, como se dice, ¿no? Aunque allá la gloria era un pueblo bien pobre. Allá en El Salvador, en mi pueblo. Entonces, sé vivir, y sé tener abundancia. Mire que yo tengo un hermano en la carne. Ese hermano vino una vez para aquí, vacaciones en Utah. Y yo le dije, todavía no era cristiano yo, y le dije, mira, le dije, sí, fíjate que tengo cierta cantidad de dinero en el banco y no sé qué hacer con él. Y él me dijo, dámela a mí, yo sí sé qué hacer con eso. Y esta frase, quizá algunos la tienen, déjame ese dinero, yo voy a saber qué hacer con ese dinero. No, hombre, no. ¿Sí o no? No hemos pensado en eso, que me dieran ese dinero. Yo lo primero que hiciera, si soy cristiano, pago la iglesia para que los hermanos no tengan que estar pagando más y todo. Le compro una casa al pastor para que pueda vivir allí detrás de la iglesia y todo. No, cuando reciben el dinero, salud, decimos en El Salvador, nos vemos. Salud, ni te conozco. Es más, estuve investigando sobre la gente que gana la lotería, hermano. Y la mayoría dice, la peor desgracia que me pudo pasar es haber ganado la lotería. Millones de dólares. Hay gente, estuve escuchando, vi 10 ejemplos. Uno se gastó $5 millones en menos de 3 días. Y había ganado 20. Se compró una casa, se compró un carro, pero no se acordó de que de esa casa tiene que pagar impuestos, tiene que pagar ciertas cosas, aseguranza. Los seguros para carros caros no es barato. Entonces, ¿sabemos vivir cuando tenemos abundancia? ¿Será que por eso el Señor no nos da lo suficiente? ¿O no nos da más? Porque realmente no hemos aprendido. Acuérdense de Job. Job tenía mucho. Pero ¿qué hacía él? Holocausto. Por si acaso mis hijos han de ver pecado. Ese era hombre de Dios y sabía vivir con abundancia. ¿Qué pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Qué le dio el Señor? Sabiduría, poder y dinero. ¿Por qué? Porque él sabía vivir en abundancia, sabía cómo, especialmente Job, Dios sabía que Job no iba a dejar al Señor. Sabía el Señor que Job, aunque tuviera propiedades, no se iba a olvidar del Señor. Y quizá algunos por eso no nos da más, porque realmente sabemos manejar ciertas cantidades de dinero. Como le digo, estos que ganaron la lotería, uno que ganó 309 millones, él solo, se casó con una muchacha. La muchacha le robó la mitad. Después de que se divorció, la muchacha le quitó la mitad y terminó suicidándose. A ver. Entonces, para vivir humildemente y para vivir en abundancia, necesitamos mucho conocimiento de parte de Dios. Amén. No es fácil.
Y dice el apóstol Pablo, dice, en todo y por todo estoy enseñado. Él ya había aprendido a vivir de esa manera. No me mandan los hermanos, aunque saben de que no tengo ni para comer. No, yo hago tiendas y las vendo. Yo no estoy esperando que el hermano que no vino a la iglesia me mande el diezmo por Vemo, por Cele. Hermano no vino a la iglesia, pero puede mandarme el diezmo si quiere por Vemo. He escuchado de unas historias así. El apóstol Pablo dijo, no, yo sé vivir. Yo sé hacer, yo sé usar mis manos para poder trabajar. Yo sé vivir humildemente y cuando no tengo, yo busco la manera. Yo no me quedo sentado esperando, llamando a los hermanos que me den un dinero o algo así. No. Yo voy a trabajar. Que para eso me dio las manos el Señor. No solo para poder imponer manos, sino que también para trabajar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Con todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Y sí, el apóstol Pablo pasó hambre también. Volvamos a leer 2 Corintios 11:9. Dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré para seros gravoso. Amén. El apóstol Pablo siempre supo cómo vivir en abundancia y en pobreza. Mire, en la Reina Valera 2015 que les digo, en el 12 dice, sí sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura, tanto a la abundancia como a la necesidad. Hermano, hay veces cuando nosotros recibimos cosas, se nos olvida. No sabemos vivir en abundancia. Hay gente, he conocido, hermano, yo que preparo impuestos. Hay gente que en 3 días, 2 días, 1 día, ya lo debe. Recibimos. Y a mí me ha pasado también. A veces recibo mis impuestos y siguiente día no hay nada. ¿Será por eso que debemos de aprender? ¿Será por eso? Pero decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses, el apóstol Pablo dice, bien hicisteis en ayudarme. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que a principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, en razón de dar y recibir. Amén. El apóstol Pablo les está diciendo de que cuando él estaba en Macedonia, ellos fueron solícitos no solo en darle, sino también en recibir el evangelio. Y eso es lo malo que tenían los de Corintios. Tenían un solo desorden, a algunos no les gustaba lo que predicaba el apóstol Pablo, querían votar su apostolado porque no les gustaba la doctrina que llevaba, no les gustaba que todo el tiempo estuvieran hablando sobre el adulterio, la fornicación, que salían de los lugares y se iban a prostíbulos. No les gustaba. Pero ¿qué hacían los filipenses? Recibían la palabra.
No solo estaban dispuestos a dar y decir, ¿dónde está el apóstol Pablo? Yo quiero ver dónde está, les voy a ayudar. Sino que también decían, bueno, yo también tengo que recibir de él. ¿Qué recibían? ¿Qué esperaban de él? No esperaban lo doble, el triple de lo que ellos le daban. Como dicen algunos, ¿no? No, 100 para que Dios te dé 200. No, no es así. Ellos, los filipenses, lo que decían era, también estaban dispuestos a recibir la doctrina. Ellos dijeron, sí, yo le doy, pero yo también estoy dispuesto a recibir esa doctrina, no la rechazo, no como los de Corintios que la rechazaban. No, él dijo, los filipenses dijeron, la recibían. Amén. Porque ellos siempre tenían ese amor por el apóstol Pablo, no solo porque le daban, sino también porque recibían la palabra. Dice, sino vosotros solos, dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Cuántas veces no tuvo necesidad el apóstol Pablo? Infinidad de veces. ¿Qué hacían los filipenses? Le ayudaban, estaban con él. Y dice en el 17, dice, no os busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dádivas. No busqué dádivas, sino fruto. Y eso es lo que predicamos aquí, hermano. Que cada una familia, hermanos, den frutos de salvación. A nosotros no nos interesa que usted dé dinero, pero siempre tiene que haber una iglesia que esté dispuesta a cuando vamos a predicar, cuando salimos, que esté dispuesta y que sea generosa para que cuando nosotros regresamos, créanme hermanos, que cuando regresamos, al menos yo cuando regreso, y el pastor no me pone aquí a servir y todo eso, a mí me pica la lengua por decirles cómo están ellos, porque me dé un espacio y diga, hermanos, los saludan los hermanos de allá, estuvo gozoso todo, nos gozamos en la palabra, los hermanos están creciendo, hay unos que están enfermos, unos que ya se recuperaron, otros que están pasando necesidad, otros que ya salieron de la necesidad. En fin, hay muchas cosas que contar, no solo que nos comimos 40 tacos en el mercado, sino que a mí me interesa traerles qué están pensando. El primero